Los escalones del juzgado estaban fríos bajo mis zapatillas gastadas. Cada grieta en el hormigón parecía reflejar las fracturas en lo que quedaba de mi vida. Me senté allí durante lo que parecieron horas después de que el juez golpeara con su mazo. La carpeta de manila que contenía mis papeles de divorcio la apreté contra mi pecho, como un escudo que había llegado demasiado tarde. El sol de la tarde proyectaba largas sombras en la plaza, y veía pasar a las parejas, con las manos entrelazadas, las risas flotando en la brisa otoñal, preguntándome cómo me había vuelto tan invisible que incluso mi propio marido había pasado por alto mi existencia durante 3 años. Inútil. Así me había llamado Derrick esa mañana, con su voz resonando en las frías paredes de la sala del tribunal. Eres inútil, Emma. Siempre lo has sido. La palabra se había alojado en algún lugar detrás de mis costillas, como una astilla que no podía extraer. Me quedé allí de pie con mi vestido de segunda mano, el azul marino con una pequeña mancha que intenté ocultar con un cardigan, y no dije nada. ¿Qué podía decir? ¿Que había tenido 2 trabajos para pagarle la escuela de negocios? ¿Que había cenado ramen para que él pudiera comer filete? ¿Que le había creído cuando dijo que estábamos construyendo un futuro juntos? La carpeta se arrugó cuando apreté con fuerza. Dentro estaban los restos de Emma Chen, de 26 años, sin bienes, sin ahorros, sin hogar. Derrick se había asegurado de ello. Su abogado había sido astuto y caro, con trajes a medida y sonrisas cómplices. Mientras que yo me había representado a mí misma con formularios impresos de internet y manos temblorosas. Debería moverme, encontrar la parada de autobús, averiguar dónde iba a dormir esa noche, ya que el apartamento, nuestro apartamento, luego su apartamento, ahora el apartamento de otra persona, ya no era mío. Pero mis piernas parecían de plomo, y el agotamiento que se había ido acumulando durante meses pesaba sobre mis hombros como un peso físico. El olor a lluvia flotaba en el aire, ese aroma eléctrico a ozono que prometía una tormenta. Tenía que moverme antes de que llegara, pero parecía que mi cuerpo no me obedecía. La gente pasaba como un borrón de colores y sonidos, conversaciones por teléfono móvil, tacones, el susurro de las bolsas de las tiendas en las que ya no podía ni siquiera mirar los escaparates. ¿Está bien, señorita? Levanté la vista y vi a un guardia de seguridad merodeando cerca. Su expresión estaba entre la preocupación y la impaciencia. Por supuesto, incluso aquí, sentada en unas escaleras públicas, estaba estorbando a alguien. Estoy bien, mentí, obligándome a levantarme. Mis rodillas protestaron, rígidas por estar sentada demasiado tiempo, y me fui. Él asintió con la cabeza, ya dándose la vuelta, y me pregunté si recordaría esta interacción dentro de 5 minutos. En eso me había convertido. Olvidable, desechable, inútil. Empezó a llover cuando llegué a la esquina, gotas gruesas que rápidamente se convirtieron en un aguacero. No tenía paraguas. Por supuesto que no. Derrick también se lo había llevado, junto con todo lo demás que no estaba clavado al suelo. Me ajusté el cardigan y empecé a caminar. No sabía a dónde iba, pero sabía que no podía quedarme quieta. El distrito financiero se alzaba a mi alrededor. Todo cristal, acero y dinero. Yo no pertenecía a ese lugar. Pertenecía a la parte de la ciudad donde las farolas parpadeaban y los bancos de las paradas de autobús tenían los listones rotos. Pero mis pies seguían avanzando, llevándome más allá de los restaurantes donde la multitud del almuerzo acababa de salir. Sus abrigos caros y sus maletines de cuero eran un claro recordatorio de todo lo que yo nunca tendría. Debería haber mirado por dónde iba. La colisión fue tan rápida que apenas me di cuenta. Mi hombro chocó contra un músculo sólido. Mis pies se enredaron y sentí la desagradable sensación de caer. Golpeé con fuerza el pavimento mojado. Mis palmas rozaron el hormigón y los papeles del divorcio se esparcieron como pájaros heridos por la acera. Jadeé, apresurándome a recoger los documentos antes de que la lluvia los convirtiera en pulpa. Mis manos temblaban aún más, manchando las páginas blancas con la sangre de mis palmas arañadas. No te muevas. La voz provenía de arriba, grave y autoritaria, con un acento que no logré identificar. Europeo, tal vez refinado, el tipo de voz que esperaba ser obedecida. Me quedé paralizada, con una mano aún tratando de alcanzar un papel que bailaba con el viento. Unos zapatos aparecieron en mi campo de visión. Zapatos caros, del tipo que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en un mes.
de cuero negro, perfectamente lustrados a pesar de la lluvia. Les siguieron unas manos, grandes y hábiles, con un anillo de plata en el dedo índice derecho. Recogieron mis papeles esparcidos con eficiente precisión. Dije, no te muevas. Esta vez con más firmeza. Estás sangrando. Estoy bien, logré decir, pero mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Solo necesito tus papeles. Sí, ya lo veo. Ahora había algo casi divertido en su tono, aunque no era desagradable. Pero estás manchándolos de sangre, lo que contradice el propósito de recogerlos. Me senté sobre los talones, levantando la vista por primera vez, y las palabras se me atragantaron en la garganta. El hombre que estaba de pie frente a mí era impresionante. Esa era la única palabra para describirlo. No era guapo en el sentido convencional. Sus rasgos eran demasiado marcados para eso. Su mandíbula era demasiado dura, pero cautivadora, de una forma que hacía imposible apartar la mirada. Su cabello oscuro, ligeramente más largo de lo que estaba de moda, estaba peinado hacia atrás, dejando al descubierto un rostro que parecía esculpido en mármol. Su traje era de color gris carbón y le quedaba como si hubiera nacido con él, e incluso bajo la lluvia, parecía inmune al clima, como si el agua tuviera miedo de mojarlo. Pero fueron sus ojos los que me dejaron paralizada, oscuros, casi negros y completamente indescifrables. Me estudiaron con una intensidad que me hizo sentir desnuda, como si pudiera ver cada fracaso, cada insuficiencia, cada secreto vergonzoso que había intentado enterrar. Lo siento, balbuceé, tratando de ponerme de pie. Mis piernas se tambalearon y casi vuelvo a caer. Pero una mano, esa mano con el anillo de plata, se extendió y me agarró del codo, estabilizándome con un agarre firme, pero sorprendentemente suave. ¡Cuidado! No me soltó, ni siquiera cuando recuperé el equilibrio. ¿Cuándo comiste por última vez? La pregunta fue tan inesperada que respondí sin pensar. Ayer, el desayuno, creo. Algo pasó por su rostro, demasiado rápido para identificarlo. Ya veo. Todavía tenía mis papeles. Ahora podía verlos, metidos bajo su otro brazo, protegidos de la lluvia por su cuerpo. La sentencia de divorcio estaba encima. La firma de Dererick, una audaz raya en la parte inferior. Mi vergüenza, mi fracaso, sostenidos con indiferencia contra la costosa tela del traje de un desconocido. Los necesito, dije, extendiendo la mano para cogerlos. Lo sé, pero no me los entregó. En cambio, miró más allá de mí y me di cuenta de otras presencias. Hombres corpulentos con trajes oscuros, de pie a una distancia prudencial a nuestro alrededor. Uno sostenía un paraguas, esperando. Otro tenía la mano dentro de la chaqueta de una manera que me hizo sentir un repentino y instintivo miedo. ¿Quién era este hombre? Hay una cafetería, dijo, volviendo a mirarme con esos ojos oscuros. 2 manzanas al norte. Mi socio te llevará allí, te limpiará y te invitará a comer. No lo necesito. Te tambaleas, te sangran las manos y me acabas de decir que llevas más de 24 horas sin comer. Su tono no cambió, pero de alguna manera se volvió absoluto. Necesitas comer. No tengo dinero para... ¿Te he preguntado si tenías dinero? Levantó una mano, un gesto apenas perceptible, y de repente uno de los hombres trajeados estaba allí, con un paraguas extendido sobre mi cabeza. Ve con Marcus, come. Te secaré los documentos y te los devolveré. Pero ni siquiera sé... Me llamo Damien, dijo simplemente, como si eso significara algo. Cuando mi expresión siguió siendo inexpresiva, algo que podría haber sido satisfacción cruzó su rostro. ¿Y tú eres? Emma. Emma Chen. Bueno, Emma Chen, pronunció mi nombre con cuidado, como si lo estuviera saboreando. Ve con Marcus. Considéralo mi disculpa por no mirar por dónde iba. Tú no fuiste quien... Sin embargo, ya se estaba alejando, con mis papeles todavía bajo el brazo. Marcus se asegurará de que te atiendan. Quería discutir, quería recuperar mis papeles y salir corriendo. Pero el hombre llamado Marcus estaba allí, silencioso e imponente, y Damien se alejaba con una confianza que sugería que nunca le habían dicho que no en su vida. Los otros hombres trajeados se colocaron en formación a su alrededor, uno delante, 2 detrás, y se movían entre la multitud como tiburones en el agua. La gente se apartaba inconscientemente, sin saber siquiera por qué. Los observé hasta que desaparecieron tras la esquina y luego miré a Marcus. Era enorme,
Probablemente medía 1,95. Tenía la cabeza rapada y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. El tipo de hombre por el que cruzarías la calle para evitarlo. Pero sus ojos, cuando se encontraron con los míos, eran pacientes. «Por aquí, señorita», dijo con una voz sorprendentemente suave. Al señor Volkov no le gusta que le hagan esperar. Volkov. El nombre me sonaba de algo, alguna noticia que habría oído mientras Dererick veía la televisión, pero estaba demasiado cansada, demasiado hambrienta y demasiado abrumada para perseguir ese recuerdo. Así que seguí a Marcus bajo la lluvia. El paraguas me mantenía seca por primera vez en horas e intenté no pensar en el hecho de que acababa de darle mi nombre a un desconocido que mandaba sobre hombres armados y recogía a mujeres sangrando de las aceras como si fueran mascotas perdidas. La cafetería era pequeña y claramente cara, el tipo de lugar con un solo nombre y letras cursivas en la ventana y sin precios en el menú. Marcus me abrió la puerta y me envolvió una cálida corriente de aire que traía el aroma del pan recién hecho y el café, y mi estómago se retorció con un repentino y desesperado hambre. «Siéntate», me indicó Marcus, señalando una mesa en la esquina. «Yo pediré». Se marchó antes de que pudiera protestar, dejándome sola en un espacio que me parecía demasiado limpio y refinado para alguien con las palmas de las manos arañadas y un cardigan mojado. Los pocos clientes que había me miraron con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el desdén. Quería desaparecer en el asiento de cuero. Marcus regresó con una camarera que dejó una tetera, un botiquín de primeros auxilios y una sonrisa cómplice. «Marcus es un cliente habitual», dijo amablemente. «Cualquier amigo suyo es bienvenido aquí». ¿Habitual? Este hombre enorme era cliente habitual de una cafetería de lujo. La desconexión me hizo dar vueltas la cabeza. «Límpiate las manos», dijo Marcus, sentándose frente a mí con una elegancia sorprendente para su tamaño. «La comida está al caer». Hice lo que me dijo, siseando cuando las toallitas antisépticas tocaron la piel rota. Los rasguños no eran profundos, pero escocían como una traición, como todo lo demás hoy. «El señor Bulov es muy exigente con las deudas», dijo Marcus de repente, mientras me veía envolver mis palmas con gasas. «Recuperarás tus documentos. Él cumple su palabra». «No entiendo lo que acaba de pasar», admití en voz baja. La expresión de Marcus cambió a algo que podría haber sido simpatía. «Has tenido un mal día. El jefe lo ha visto. El jefe te ha ayudado. Eso es todo lo que necesitas entender ahora mismo». Pero no era todo, porque los hombres que viajaban con guardias armados y dominaban las salas con su presencia no ayudaban a mujeres al azar en la calle. Siempre había un precio, siempre había un motivo. Llegó la comida: sopa, sándwich, ensalada, más de lo que podía comer, y mi hambre se impuso a mis sospechas. Al principio comí mecánicamente, luego con creciente desesperación, sin saborear casi nada, pero incapaz de parar. ¿Cuándo me había convertido en esta persona, esta criatura hambrienta y desesperada que aceptaba la caridad de extraños peligrosos? Marcus no dijo nada, solo sorbió su café y miró la puerta con la alerta de un hombre que había pasado su vida esperando problemas. Estaba a mitad del sándwich cuando mi teléfono vibró. El número de Dererick apareció en la pantalla y mi estómago se convirtió en hielo. «Deja de decirle a la gente que soy el malo. Estás haciendo el ridículo. A nadie le importa tu historia del soba». Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa, con las manos temblando de nuevo. ¿Cómo lo sabía? ¿A quién se lo había contado? La respuesta era a nadie, porque no me quedaba nadie a quien contárselo. ¿Malas noticias?, preguntó Marcus. «Solo mi exmarido recordándome que soy un inútil», dije antes de poder evitarlo. Las palabras sabían a ácido. La expresión de Marcus se endureció. El divorcio que acababa de formalizarse. Asentí, sin confiar en mi voz. «Se lo ha quedado todo». Otro asentimiento. Marcus se reclinó en su asiento y algo peligroso se reflejó en su rostro. «Al jefe no le gustan los hombres que hacen daño a las mujeres. Ni siquiera me conoce», protesté débilmente. «No importa». Marcus sacó su teléfono, escribió algo rápidamente y lo dejó a un lado. «¿Has terminado de comer?» Miré los platos medio vacíos, con el estómago ya protestando por la cantidad que había consumido. «Sí, gracias. Por favor, dale las gracias al señor Bulov y dile que le pagaré». «No lo harás». No era una sugerencia, pero vendrás conmigo. El jefe quiere devolverte los papeles personalmente. El miedo se apoderó de mi agotamiento. «¿Por qué?».
Marcus se levantó y dejó sobre la mesa mucho más dinero del que costaba la comida. Porque él lo ha pedido, esa es razón suficiente. Y de alguna manera, imposiblemente, me encontré siguiendo a Marcus bajo la lluvia hacia un sub negro, con cristales tintados que gritaba dinero y peligro a partes iguales. La puerta se abrió y vi a Damian Bolov sentado en el asiento trasero, con mis papeles de divorcio, ahora secos y perfectamente organizados, descansando en el asiento junto a él. Nuestras miradas se cruzaron y algo en su expresión me dejó sin aliento. No era amabilidad, no era lástima, era algo mucho más peligroso. Era interés. Sube, Emma, dijo en voz baja, y sonó como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Tenemos que hablar de tu ex marido. Debería haber huido. Todos los instintos que me quedaban, los que Derek no había reducido a polvo durante 3 años de matrimonio, me gritaban que diera media vuelta y desapareciera en las calles empapadas por la lluvia. Pero mis pies me llevaron hacia adelante. Y antes de que pudiera reconsiderar la decisión, la mano de Marcus se posó en mi codo, guiándome hacia el interior de cuero del todoterreno. La puerta se cerró con un sonido final pesado, como el techo de una bóveda, como una jaula que se cierra. Damian Bolov se sentó frente a mí en el espacioso asiento trasero, perfectamente inmóvil, de una forma que me recordó a los depredadores de los documentales sobre la naturaleza. Esa inquietante calma antes del ataque. El vehículo olía a colonia cara, cuero y algo más. Algo metálico y peligroso que no podía nombrar. Tus papeles, dijo, levantando la carpeta. Todo está en orden. Me tomé la libertad de colocarlos en fundas protectoras. Los cogí con manos temblorosas, fijándome en las láminas de plástico transparente que ahora preservaban cada documento. El tipo de atención al detalle que hablaba de recursos que yo no podía comprender. Gracias. No tenía por qué hacerlo. Derek Matthews dijo el nombre como si lo estuviera leyendo de una lista. Casado contigo durante 3 años, 2 meses y 16 días. Solicitó el divorcio hace 8 semanas, alegando diferencias irreconciliables. Recibió el apartamento en el 48 de Airto 2 Morrison Street, el Honda Civic de 2019 y aproximadamente $47,000 en ahorros combinados. Mi sangre se heló. ¿Cómo puedes? No recibiste nada. Continuó como si yo no hubiera hablado. Esos ojos oscuros se fijaron en mi rostro con una intensidad que me dificultaba respirar. Sin pensión alimenticia, sin división de bienes, sin manutención conyugal. A pesar de tener 2 trabajos para financiar su MBA en la Escuela de Negocios Preston, la carpeta se me resbaló de los dedos entumecidos. Me investigaste. Hice que Marcus hiciera algunas llamadas mientras comías. Se inclinó ligeramente hacia adelante y yo me recosté instintivamente contra el asiento de cuero. Me llevó 20 minutos averiguar todo sobre tu matrimonio, Emma. ¿Quieres saber qué más descubrí? No. La palabra salió estrangulada. Quiero salir de este coche. ¿De verdad? Inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome. Porque desde donde estoy sentado, no tienes a dónde ir. No tienes casa ni familia en la ciudad. Tus padres fallecieron en un accidente de coche cuando tenías 19 años. No tienes hermanos. Tu mejor amiga, Melissa Harper, se mudó a Seattle hace 6 meses. Tienes $342 en tu cuenta corriente y $17 en efectivo en tu cartera. Ahora estaba temblando. El miedo y la furia rugían en mi pecho. ¿Qué quieres de mí? ¿Querer? Algo parecido a diversión se reflejó en su rostro. Quiero saber por qué una mujer que pagó los estudios de su marido en la escuela de negocios, que trabajó hasta el agotamiento durante 3 años, que no pidió nada en el divorcio, permite que la llamen inútil. No sabes nada sobre... Sé que Derek Matthews está celebrando ahora mismo en el Morton Steakhouse con su socia, Claire Stevens. La misma Claire Stevens con la que se ha estado acostando durante los últimos 14 meses. La misma Claire Stevens cuyo padre le dio el capital para crear su empresa de consultoría. La empresa que construyó utilizando tus plantillas de diseño y tus estudios de mercado. Cada palabra era un cuchillo, precisa y devastadora. Sabía lo de Claire. Por supuesto que lo sabía. Pero oírlo decir en voz alta a este desconocido, en este coche que probablemente costaba más de lo que yo había ganado en toda mi vida, lo hizo real de una manera que antes no lo había sido. ¿Por qué me cuentas esto? Mi voz se quebró en la última palabra. Damian se quedó callado durante un largo momento,
con esos ojos indescifrables escudriñando mi rostro. Luego metió la mano en la chaqueta. Me estremecí, no pude evitarlo, y sacó una tarjeta de visita. Sencilla, elegante, solo un nombre y un número de teléfono grabados en plata. Porque los hombres como Derek Matthews creen que el mundo les debe todo, dijo en voz baja, colocando la tarjeta en el asiento entre nosotros. Toman y toman y toman, y no enfrentan consecuencias porque personas como tú tienen demasiado miedo para exigir justicia. ¿Justicia? Me reí con un sonido amargo y quebrado. No hay justicia. Él ganó, yo perdí. ¿Y si es como funciona el mundo? ¿De verdad? Se recostó y, de alguna manera, el pequeño aumento de distancia hizo que el aire fuera más fácil de respirar. Dime, Emma, si pudieras hacerle sentir aunque fuera una fracción de lo que él te hizo sentir, la humillación, la pérdida, la absoluta aniquilación de tu valor, ¿lo harías? No importa lo que yo quiera. No puedo responder a la pregunta. La autoridad de su voz pasó por alto por completo mi mente racional. Sí, susurré. Dios, ayúdame. Sí, sonrió Damián. No era una expresión reconfortante. Entonces llámame cuando estés lista para dejar de ser inútil, dijo, y empezar a ser peligrosa. La puerta a mi lado se abrió y Marcus apareció como un fantasma a pesar de su tamaño. La lluvia se había intensificado, convirtiendo el mundo más allá del todoterreno en una mancha gris. Marcus te llevará a donde necesites ir, continuó Damian. Y Emma, guarda la tarjeta, la vas a necesitar antes de lo que crees. Cogí la carpeta y salí tambaleándome bajo la lluvia. El paraguas de Marcus apareció instantáneamente sobre mi cabeza. La puerta se cerró detrás de mí y el todoterreno se alejó de la acera con un susurro de costosa ingeniería, dejándome de pie en la acera con una tarjeta de visita ardiendo como una marca en mi bolsillo. Marcus me llevó a un motel a las afueras del centro. No era la parte peligrosa de la ciudad, pero tampoco la parte segura. El tipo de lugar que alquilaba habitaciones por semanas y no hacía preguntas. Lo había encontrado en Internet durante el proceso de divorcio, cuando quedó claro que necesitaría un lugar barato donde alojarme. La habitación era pequeña y olía a humo de cigarrillo y limpiador industrial, pero era mía durante una semana, al menos hasta que se me acabara el dinero. Después tendría que pensar qué hacer a continuación. Me senté en el borde de la cama, que se hundía por el centro, y me quedé mirando la tarjeta de visita de Damon Volkov. El relieve reflejaba la luz de la lámpara parpadeante del techo, haciendo que las letras parecieran moverse. Solo un nombre, solo un número. Pero había algo en ella que me hacía sentir como una puerta que, una vez atravesada, no podría volver a abrir. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Derek. Claire y yo estamos pensando en Bali para la luna de miel. Por cierto, gracias por la sugerencia. A ella le encantó. Bali. Había pasado meses planeando ese viaje para nuestro 5º aniversario, ahorrando cada dólar que sobraba. Luego Derek lo canceló 2 semanas antes de la fecha prevista, alegando que estaba muy ocupado con el trabajo. Ahora sabía por qué. Mis manos se movieron antes de que mi cerebro se diera cuenta, buscando en mis contactos y encontrando el número que acababa de introducir. El nombre de Damon Volkov apareció en mi pantalla, inocuo y aterrador. Empieza a ser peligroso. ¿Qué significaba eso? Los hombres como Damon Volkov no ayudaban a la gente por bondad. Siempre había un precio, siempre había un motivo oculto. Y yo no tenía nada que ofrecer. Sin dinero, sin contactos, sin ningún tipo de valor. Inútil. Tiré el teléfono sobre la cama y me levanté, paseándome por la pequeña habitación. Mi reflejo se vio en el espejo sobre la cómoda, pálida, con los ojos hundidos y las palmas de las manos raspadas y envueltas en gasas. ¿Cuándo me había convertido en esta persona, en este fantasma? La antigua Emma, la de antes de Derek, no me habría reconocido. Esa Emma era segura, creativa, llena de sueños sobre crear su propia empresa de diseño. Creía en sí misma. Creía en el amor, creía que el mundo era justo si trabajabas lo suficiente. 3 años habían doblegado a esa Emma. La habían transformado en algo pequeño, silencioso y conveniente, en alguien que se disculpaba por existir, en alguien que aceptaba la inutilidad como una verdad en lugar de una crueldad. Volví a coger el teléfono. El mensaje de Derek seguía brillando en la pantalla. La antigua Emma habría llorado, se habría culpado a sí misma, se habría preguntado qué había hecho mal para merecer esto.
Pero algo había cambiado en la parte trasera de ese todoterreno. En esos momentos en los que Damon Volkov me había mirado como si fuera un rompecabezas que resolver en lugar de un problema que ignorar, algo pequeño y feroz se había despertado en mi pecho, estirándose tras una larga hibernación. Escribí un mensaje antes de poder detenerme. ¿Cómo sabías que estaba pensando en Bali? La respuesta llegó en cuestión de segundos. Lo sé todo sobre ti, Emma. Siempre lo he sabido. Se me revolvió el estómago. Lo había planeado todo. Todo. El divorcio, Claire, la humillación. Probablemente se había reído de ello con ella. Este último giro del cuchillo. Volví a mirar la tarjeta de Damien. Entonces hice la llamada. Contestó al primer tono, con voz suave y sin sorpresa. Emma, pensé que necesitarías unos días. ¿Qué quieres de mí? Le pregunté, con voz más firme de lo que me sentía, a cambio de lo que sea que estés ofreciendo. Los hombres como tú no ayudan a la gente gratis. Los hombres como yo. Había diversión en su tono. Me conoces desde hace 3 horas. ¿Qué tipo de hombre crees que soy? Del tipo peligroso. Bien, eres más inteligente de lo que tu ex marido creía. Oí el sonido de un líquido al ser vertido, hielo chocando contra el cristal. Para responder a tu pregunta, no quiero nada de ti que no estés dispuesta a dar. No te creo, no me importa. Una pausa, un sorbo, pero como has llamado, supongo que estás lista para escuchar mi propuesta. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Te escucho. Derek Matthews y su socia Claire Stevens se reunirán con posibles inversores mañana por la noche, a las 8:00 p.m., en el comedor privado del Hotel Belmont. Están tratando de conseguir financiación para ampliar su empresa de consultoría, utilizando tu trabajo, tus diseños y tus estudios de clientes como cartera. ¿Cómo sabes? Me detuve. Por supuesto, él lo sabía. Damon Volkov parecía saberlo todo. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? ¿Vas a asistir a esa reunión? No me han invitado. Nunca lo harían. Serás mi acompañante. Lo dijo con naturalidad, como si me estuviera invitando a tomar un café en lugar de algo que me llevaría a estar en la misma sala que mi exmarido y su amante. Soy uno de los posibles inversores a los que están cortejando. Ellos aún no lo saben, pero lo sabrán cuando entres del brazo conmigo. La imagen se formó en mi mente. La cara de Derek cuando me viera. La sorpresa de Claire. La dinámica de poder completamente invertida. Durante 3 años había sido invisible, irrelevante, inútil. ¿Cómo se sentiría ser vista, importar? ¿Por qué harías esto? Susurré. Porque puedo. Sencillo. Absoluto. Porque los hombres como Derek Matthews son parásitos que destruyen todo lo que tocan. Y yo disfruto viendo cómo se retuercen los parásitos. Y porque me pediste que le hiciera sentir lo que él te hizo sentir a ti. Yo no te lo pedí. Tú dijiste que sí cuando te ofrecí la oportunidad de ser peligrosa. Eso fue pedirlo. Otro sorbo. El sonido era íntimo a pesar del teléfono que nos separaba. Mañana por la noche, Emma, ponte algo que te haga sentir poderosa. Marcus te recogerá a las 7. No tengo nada que... Comprueba tu puerta en 20 minutos. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé allí sentada, mirando mi teléfono, tratando de entender lo que acababa de aceptar. Mis manos volvían a temblar, pero esta vez no era por miedo o agotamiento. Era otra cosa, algo que se sentía peligrosamente cercano a la esperanza. Exactamente 20 minutos después, alguien llamó a mi puerta. La abrí y me encontré a Marcus con 3 bolsas de ropa en una caja de zapatos, con una expresión cuidadosamente neutra. El señor Bulov pensó que podría necesitar esto, dijo, entregándomelas. El estilista estará aquí mañana a las 4 para peinarte y maquillarte. Marcus, no puedo aceptarlo. Puede y lo hará. Me miró a los ojos y por primera vez vi algo más allá de la cortesía profesional. El jefe no ofrece cosas que no piensa hacer y no ayuda a las personas que no se ayudan a sí mismas. Así que ayúdese a sí misma, señorita Chen. Póngase los vestidos. Deje que el estilista la haga hermosa. Entre en esa reunión como si fuera la dueña del lugar. Pero yo no soy dueña de nada, dije, y las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. No soy nadie. Marcus sonrió, y su rostro marcado por cicatrices se transformó en algo casi amable. Mañana por la noche serás la cita de Damon Volkov. En esta ciudad no hay nada más importante que eso. Se marchó antes de que pudiera preguntarle qué quería decir.
Desapareció por el pasillo exterior del motel con una eficiencia que sugería que ya había hecho esto antes. Entregaba paquetes misteriosos, cambiaba la vida de las mujeres con una llamada a la puerta y una sonrisa. Llevé las bolsas de ropa al interior y las dejé sobre la cama, con las manos suspendidas sobre las cremalleras. Una parte de mí quería rechazar todo esto, mantener un poco de dignidad rechazando la ayuda de Damon Volkov, pero la dignidad no me había mantenido caliente ni alimentado. La dignidad no había impedido que Derrick me destruyera. Y la dignidad ciertamente no iba a ponerme en esa habitación mañana por la noche, viendo a mi exmarido darse cuenta de que no era tan inútil como él había afirmado. Abrí la cremallera de la primera bolsa. El vestido que había dentro era de seda azul medianoche, que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Sencillo, elegante, devastador, el tipo de vestido que susurraba riqueza, confianza y poder. La segunda bolsa contenía una opción negra, igualmente impresionante. El tercero, de un verde esmeralda intenso que me dejó sin aliento. La caja de zapatos contenía unos tacones con los que nunca habría podido caminar hace una semana. Pero mañana por la noche aprendería. Me puse el vestido azul y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada seguía pálida, con los ojos hundidos, marcada por la crueldad de Derrick. Pero por primera vez en 3 años, parecía capaz de defenderse. Mi teléfono vibró una vez más. Esta vez no era Derrick, era Damien. Duerme bien, Emma. Mañana le haremos recordar tu nombre. Debería haberme aterrorizado. Debería haber visto la manipulación, el control, el peligroso juego en el que me estaba metiendo. En cambio, sonreí a mi reflejo y sentí que algo oscuro y hambriento se desplegaba en mi pecho. Inútil. Ya lo veríamos. La estilista llegó exactamente a las 4 de la tarde. Un torbellino de eficiencia llamado Anastasia, que me echó un vistazo y declaró: «Tenemos trabajo por delante, pero tienes buena estructura. Siempre es más fácil con una buena estructura». No sabía si sentirme halagada o insultada. Transformó la lúgubre habitación del motel en un salón improvisado, extendiendo herramientas y productos con la precisión de un cirujano que se prepara para una operación compleja. Su asistente, un joven callado llamado Jen, instaló la iluminación y los espejos mientras Anastasia me rodeaba como un depredador que evalúa a su presa. «El señor Bulov dijo que te hiciera inolvidable», musitó, levantándome la barbilla para estudiar mi rostro. «Tiene un gusto excelente. Así será». «Sí, será divertido». «¿Cuánto tiempo llevas trabajando para él?», le pregunté, tratando de comprender al hombre que había trastocado mi vida en cuestión de horas. Las manos de Anastasia se detuvieron en mi cabello durante una fracción de segundo. «Trabajo para muchos clientes. El señor Volkov es simplemente uno que paga muy bien y sabe exactamente lo que quiere». No era realmente una respuesta, pero su tono sugería que no obtendría una mejor. Las siguientes 3 horas fueron un torbellino de lavado, corte, peinado, depilación, pulido y pintura. Anastasia trabajaba con la intensidad concentrada de una artista, sin apenas hablar, excepto para darme instrucciones. «Inclina la cabeza, cierra los ojos, no te muevas». Jane la ayudaba con la misma eficiencia silenciosa, anticipándose a sus necesidades antes de que las expresara. Intenté no pensar en lo que esto me estaba costando. Intenté no calcular el precio de la transformación. Damon había dicho que no quería nada de mí que yo no estuviera dispuesta a dar, pero las deudas tenían la costumbre de vencer cuando menos te lo esperabas. «Para», ordenó Anastasia, mirándome a los ojos en el espejo. «Deja de pensar. Puedo verlo en tu cara. Todos esos pequeños pensamientos preocupantes. Esta noche no eres una mujer que se preocupa. Esta noche eres una mujer que conquista». «No sé cómo ser esa mujer», admití en voz baja. Ella sonrió, con algo casi amable en su expresión. «Lo harás. El vestido te ayudará. Siempre lo hace». A las 7 de la tarde estaba lista, o tan lista como podía estarlo. La mujer del espejo era una desconocida. Mi cabello, que normalmente llevaba recogido en una coleta descuidada, ahora caía en ondas brillantes alrededor de mis hombros. El color castaño se había intensificado hasta convertirse en algo rico y multidimensional. Mis ojos, delineados con precisión experta, parecían más grandes y misteriosos. Mis labios estaban pintados de un rosa intenso que hacía que mi pálida piel pareciera luminosa en lugar de apagada. Y el vestido, Dios, el vestido. Había elegido el azul medianoche,
y me quedaba como si hubiera sido hecho específicamente para mi cuerpo. Se ceñía a mis curvas. Curvas que había olvidado que tenía después de años de ropa holgada y timidez. Y llegaba justo por encima de la rodilla, sofisticado y sexy sin ser obvio. El escote era alto, casi recatado, pero la espalda era prácticamente inexistente, dejando al descubierto una piel que había mantenido oculta durante tanto tiempo que había olvidado que podía ser hermosa. Perfecto, declaró Anastasia, juntando las manos. No podrá apartar la mirada. Supuse que se refería a Derek, pero algo en su sonrisa sugería que tal vez estuviera hablando de otra persona completamente diferente. Llamaron a la puerta exactamente a las 7:15 p.m. Marcus, por supuesto, sostenía un paraguas a pesar de que la lluvia finalmente había cesado. Sus ojos se agrandaron ligeramente cuando me vio. Era la mayor emoción que le había visto hasta entonces. Señorita Chen, dijo formalmente, está impresionante. Yo estoy aterrorizada. Le corregí, cogiendo el pequeño bolso de mano que Anastasia me había proporcionado. Eso también, dijo, ofreciéndome su brazo. Pero el señor Bulov dice que el miedo y el poder suelen ir de la mano. Solo hay que decidir cuál de los dos lleva la iniciativa. El todoterreno esperaba, elegante e imponente, en el aparcamiento agrietado del motel. Pero esta vez, cuando Marcus abrió la puerta, Damien no estaba dentro. Se reunirá con usted en el hotel, explicó Marcus, al ver mi confusión. ¿Quiere hacer una entrada triunfal? Por supuesto que sí. Los hombres como Damon Volkov no llegaban sin más. Lo orquestaban todo. El trayecto hasta el Hotel Belmont duró 20 minutos debido al tráfico vespertino. Lo pasé intentando respirar con normalidad, intentando recordar por qué había aceptado esta locura. Cada vez que mi valor flaqueaba, sacaba el teléfono y leía los mensajes de Derek. La crueldad casual, el desdén, la forma en que había borrado 3 años de mi vida como si no significaran nada, como si fueran inútiles. Apreté los puños, con cuidado de no estropear la manicura de Anastasia. El Belmont se alzaba ante nosotros, todo cristal, oro y dinero antiguo. El aparcacoches se apresuró a acercarse cuando llegamos a la entrada, pero Marcus le hizo un gesto para que se alejara y se acercó para abrirme la puerta él mismo. Recuerda, me dijo en voz baja, ofreciéndome la mano para ayudarme a salir. Este es tu lugar, compórtate como tal. Pisé la alfombra roja, porque por supuesto había una alfombra roja, y sentí que 100 ojos se volvían hacia mí. El portero, el aparcacoches, los huéspedes que iban y venían, todos me miraban, me evaluaban, se preguntaban quién era yo. Durante 3 años había sido invisible, ahora era deslumbrante. Marcus me guió por el vestíbulo, con su mano ligeramente apoyada en mi codo, pero con una presencia absoluta. La gente se apartaba instintivamente a nuestro paso, respondiendo a algo en su porte que gritaba peligro y autoridad. Pasamos por alto los ascensores principales y nos dirigimos a uno privado en la parte trasera del vestíbulo. Acceso VIP, explicó Marcus, presionando su pulgar en un escáner. El señor Bulov posee una parte importante de este hotel. Por supuesto que sí. El ascensor subió en silencio y mi estómago subió con él. En unos minutos, estaría cara a cara con Derek, con Claire, con todos los inversores que estaban a punto de financiar un negocio construido sobre mi trabajo robado. ¿Qué estaba haciendo? Yo no era así. No era el tipo de persona que jugaba, buscaba venganza o entraba en hoteles de lujo del brazo de hombres peligrosos. Excepto que quizá sí lo era. Quizá siempre había tenido eso dentro de mí, esperando a que alguien me diera permiso para hacer algo más que pequeña, silenciosa y conveniente. Las puertas del ascensor se abrieron a un pasillo privado, con una lujosa moqueta que amortiguaba nuestros pasos. Marcus me condujo hasta unas puertas dobles al final del pasillo, y pude oír voces en el interior. Risas, el tintineo de las copas, la voz de Derek elevándose por encima de las demás con ese tono de confianza que había perfeccionado. «Debo advertirte», dijo Marcus, con la mano en el pomo de la puerta. «El señor Volkov tiene un don para lo dramático. No te sorprendas por lo que pueda pasar a continuación». Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, las puertas se abrieron. El comedor privado era impresionante. Candelabros de cristal, ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad, una mesa para 12 con una vajilla que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. 8 personas ya estaban sentadas, con copas de champán en la mano,
y todas ellas se volvieron para mirarme. Pero yo solo veía a Derek. Estaba sentado a la cabecera de la mesa, con Claire a su lado, con un vestido rojo que gritaba demasiado esfuerzo. Su expresión cuando me vio fue todo lo que esperaba. Sorpresa, confusión y algo que podría haber sido miedo se reflejaron en su rostro antes de que lograra disimularlo con una falsa confianza. Emma se levantó a medias de su asiento. ¿Qué haces aquí? Abrí la boca para responder, pero una voz detrás de mí se adelantó. Ella está conmigo. Damian Bulov entró por la puerta y la temperatura de la sala pareció bajar 10 grados. Estaba devastador con un traje negro que hacía que su atuendo anterior pareciera informal. Con el pelo peinado hacia atrás, sus ojos oscuros escudriñaban la sala con una mirada evaluadora que hacía que los hombres maduros se movieran incómodos en sus asientos. Su mano encontró la parte baja de mi espalda desnuda, cálida y posesiva, y luché por no estremecerme al sentir su contacto. «Damas y caballeros», dijo con suavidad, guiándome al interior de la sala con la misma autoridad natural. «Mis disculpas por llegar tarde. El tráfico era horrible». Derek se había puesto pálido. «Señor Bulov, no sabía que usted...» «No lo esperábamos». «No». Damen arqueó las cejas con cortés sorpresa. «Qué extraño. Recibí una propuesta muy entusiasta de su socia, la señorita Stevens, la semana pasada. Algo sobre una consultora con estrategias revolucionarias de compromiso con el cliente». Claire se había quedado paralizada, con la copa de champán a medio camino de sus labios. Miró a Damien, a mí y a Derek con creciente pánico. «Pensé que era prudente investigar antes de comprometer un capital significativo», continuó Damien, acercándome una silla justo enfrente de Derek. Sus manos se detuvieron en mis hombros por un momento, una clara reivindicación que hizo que Derek apretara la mandíbula. Y imaginen mi sorpresa cuando descubrí que la mente brillante detrás de estas estrategias revolucionarias no era en realidad ninguno de ustedes. El silencio que siguió fue absoluto. «No sé qué has oído», comenzó Derek, recuperando la voz. «Pero Emma era solo qué». La voz de Damien cortó como una navaja. «¿Solo tu esposa, que diseñó todas las plantillas de tu cartera? ¿Solo la mujer que llevó a cabo todos tus estudios de mercado? ¿Solo la persona que construyó tu marco de compromiso con los clientes desde cero, mientras tú obtenías tu MBA?» Se movió alrededor de la mesa con gracia depredadora, sin apartar los ojos de Derek. Los demás inversores, hombres y mujeres de aspecto exitoso con trajes caros, observaban con la fascinación de quienes presencian un accidente de coche. «Señor Volkov», intervino Claire, con la voz ligeramente temblorosa, «creo que ha habido un malentendido. Emma participó en las primeras etapas, sin duda, pero la verdadera innovación vino de usted». Damon posó sus oscuros ojos en ella y ella se encogió en su asiento. La mujer cuyo trabajo anterior era en recursos humanos, cuya formación académica es en comunicaciones, que nunca en toda su carrera profesional ha demostrado ninguna aptitud para la estrategia empresarial o la gestión de clientes. Claire se sonrojó. «Eso no es justo. Usted no lo sabe». «Lo sé todo, señorita Stevens», lo dijo con sencillez, como una afirmación de un hecho más que como una fanfarronada. «Sé que usted comenzó su aventura con el señor Matthews hace 14 meses. Sé que su padre proporcionó el capital inicial para esta empresa a cambio de una promesa de rentabilidad que usted no tiene forma realista de cumplir. Sé que todos y cada uno de los clientes que ha conservado fueron contactados e investigados inicialmente por Emma, y que sus tasas de retención han caído un 43% desde que ella se fue». Derek se puso de pie de un salto. «Espere un momento. Siéntese». Damien no levantó la voz, pero Derek se quedó sentado como un títere al que le han cortado los hilos. «No he terminado». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos debían poder oírlo. La mano de Damon volvió a posarse en mi hombro, una presencia firme que me mantuvo con los pies en la tierra mientras desmontaba sistemáticamente la fachada de Derek. «He venido aquí esta noche para evaluar una oportunidad de inversión», continuó Damon, dirigiéndose a toda la mesa. «En cambio, lo que he encontrado es robo, fraude y dos personas tan delirantes que creían que podían construir un imperio sobre los cimientos de otra persona sin consecuencias». Una de las otras inversoras, una mujer de cabello plateado y perlas, se inclinó hacia adelante. «Señor Bulov, esas son acusaciones muy graves. ¿Tiene pruebas?».
Tengo 3 años de correos electrónicos de Emma, metadatos de archivos que muestran las fechas de creación y los autores, testimonios de clientes que la acreditan específicamente y el testimonio de 4 antiguos colegas dispuestos a verificar sus contribuciones. Sonrió y fue aterrador. También cuento con un excelente equipo legal que estaría encantado de presentar cargos civiles y penales por robo de propiedad intelectual. El rostro de Derrick había pasado de pálido a gris. No puede hacerlo. Ella firmó un acuerdo de confidencialidad cuando nos divorciamos. No tiene ningún derecho sobre un acuerdo de confidencialidad firmado bajo coacción, sin representación legal y a cambio de nada. La voz de Damen era gélida. ¿De verdad quiere poner a prueba cómo se sostendría eso en un tribunal, señor Matthews? La sala se había quedado tan silenciosa que podía oír los sonidos de la ciudad a través de las ventanas, el tráfico lejano, el viento contra el cristal, los latidos de mi propio corazón. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente Derrick, y su voz era débil, derrotada, como la mía en el juzgado. Damen me miró, su expresión se suavizó ligeramente. Esa decisión no me corresponde a mí. Todas las miradas de la sala se volvieron hacia mí. Durante 3 años no había tenido voz, ni poder, ni elección en nada que importara. Derrick había tomado todas las decisiones, controlado todos los aspectos de nuestras vidas, reduciéndome a algo tan pequeño que había olvidado que alguna vez fui otra cosa. Ahora, con la mano de Damen Volkov sobre mi hombro y Derrick Matthews mirándome como si tuviera todo su futuro en mis manos, lo recordé. Me levanté lentamente, alisándome el vestido azul medianoche, sintiendo el peso de la atención de todos los presentes. Debería haber sido aterrador. En cambio, me sentí como si volviera a casa. Quiero mi nombre, dije en voz baja. En cada plantilla, cada documento estratégico, cada trabajo que he creado, quiero que se reconozca públicamente mi contribución. Y quiero el 50% de la empresa que construí, mientras tú te atribuías el mérito y me llamabas inútil. Derrick se quedó boquiabierto. ¿El 50%? Eso es una locura. Nunca. Entonces nos veremos en los tribunales, dije, y mi voz no tembló en absoluto. Y cuando haya terminado, no tendrás ni el 50%, ni siquiera el 5%. No tendrás más que los gastos legales y la reputación de ser el hombre que robó a su esposa. Claire agarró a Derrick del brazo y le susurró algo al oído con urgencia. Los demás inversores ya se habían levantado y estaban recogiendo sus cosas, claramente deseosos de no formar parte de este desastre. Damon sacó su teléfono, escribió algo rápidamente y luego le mostró la pantalla a Derrick. Mis abogados ya han redactado los documentos. Tienes hasta medianoche para firmar. Después, la oferta caducará y Emma reclamará la propiedad total más una indemnización por daños y perjuicios. Esto es chantaje, espetó Derrick. Esto es justicia, corrigió Damen. Algo que deberías haber tenido en cuenta antes de decidir destruir a una buena mujer para tu propio beneficio. Observé cómo la cara de Derrick pasaba por diferentes emociones: rabia, incredulidad, cálculo y finalmente derrota. Sabía que estaba derrotado. Sabía que cualquier poder que hubiera tenido sobre mí había desaparecido, consumido por la intervención de Damen Volkov. Está bien, dijo finalmente, con la palabra resonando como cristal en su garganta. Firmaré. Excelente. La mano de Damen se movió de mi hombro a la parte baja de mi espalda, guiándome hacia la puerta. Macus entregará los contratos en menos de 1 hora. Le sugiero que los lea detenidamente antes de firmarlos. Los abogados de Emma serán muy minuciosos a la hora de asegurarse de que usted cumpla todas las cláusulas. Estábamos casi en la puerta cuando Derrick gritó, con la voz quebrada: Emma, espera. Me giré y por un momento vi al hombre con el que me había casado, joven, inseguro, casi vulnerable, el hombre que me había prometido el amor eterno y luego había olvidado lo que significaba esa palabra. Nunca fue mi intención. Se detuvo y tragó saliva. No eras realmente inútil. Solo necesitaba que creyeras que lo eras para que no me dejaras. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros, fea y sincera. Lo sé, dije en voz baja. Eso es lo que lo hizo imperdonable. Entonces abandoné la vida de Derrick Matthews de la misma manera que él había abandonado la mía, sin mirar atrás.
Las puertas del ascensor se cerraron sobre el rostro devastado de Derek, y el silencio que siguió se sintió como estar en el ojo de un huracán. Damon estaba a mi lado, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Pero no me tocó, no habló, solo observó cómo descendían los números con la misma inquietante calma. Mis manos temblaban ahora que la adrenalina se estaba desvaneciendo. Todo el peso de lo que acababa de pasar me golpeó como una ola. Acababa de exigir el 50% de una empresa. Me había enfrentado a Derek. Respira, Emma. La voz de Damon interrumpió mis pensamientos en espiral. Estás hiperventilando. Me presioné el pecho con una mano, tratando de calmar mi corazón acelerado. No puedo creer que haya hecho eso. No puedo creer lo que has hecho. ¿Y si no firma? ¿Y si descubre tu farol sobre los abogados y las pruebas? Y no era un farol. Se volvió completamente hacia mí, en el espacio reducido del ascensor. Parecía aún más grande, más abrumador. Cada palabra que dije era cierta. Tengo las pruebas, tengo los abogados, y a medianoche tendrás exactamente lo que te mereces. ¿Por qué? La pregunta brotó de mí. ¿Por qué haces esto? No me conoces, no me debes nada. Los hombres como tú no ayudan a mujeres desconocidas en la calle a menos que obtengan algo a cambio. Su expresión cambió. Algo oscuro y complicado parpadeó en esos ojos insondables. Tienes razón, no te debo nada. Se me revolvió el estómago. Entonces, ¿cuál es el precio? ¿Qué quieres de mí? El ascensor sonó y las puertas se abrieron al vestíbulo. Damien salió sin responder y no tuve más remedio que seguirlo, con mis tacones resonando contra el mármol, mientras me apresuraba para seguirle el ritmo a sus largas zancadas. Marcus apareció de la nada y se puso a caminar detrás de nosotros con una eficiencia fantasmal. El vestíbulo estaba ahora más concurrido, con huéspedes que se registraban por la noche, parejas que se dirigían al restaurante, todos ellos apartándose ante Damien como el mar rojo, como si algún instinto les advirtiera que se apartaran de su camino. Algunos me miraron fijamente. La mujer con el vestido azul medianoche del brazo del hombre más peligroso de la sala. No fuimos al todoterreno. En su lugar, Damon me guió hacia un grupo de ascensores privados que no había visto antes. Su mano volvió a encontrar ese lugar posesivo en mi espalda baja. El contacto se estaba volviendo familiar, casi reconfortante, lo que debería haberme aterrorizado más de lo que lo hizo. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras él presionaba su pulgar contra otro escáner. A algún lugar donde podamos hablar sin que los abogados de tu exmarido puedan grabar la conversación. El ascensor se abrió a lo que era claramente una residencia privada, el ático. Por supuesto, después de ti, debería haberme negado. Debería haber exigido respuestas antes de entrar sola en el apartamento de un multimillonario. Pero mis pies me llevaron hacia adelante, atraídos por una combinación de curiosidad, agotamiento y la creciente conciencia de que Damien Bulov era lo más interesante que me había pasado en años. El ático era impresionante. Ventanas de suelo a techo, muebles modernos y obras de arte que probablemente pertenecían a museos. Pero también era extrañamente impersonal, como una suite de hotel muy cara en lugar de la casa de alguien. ¿De verdad vives aquí?, pregunté, acercándome a las ventanas. La ciudad se extendía bajo nosotros, con luces parpadeantes como estrellas caídas. A veces, se quitó la chaqueta, la colgó en una silla y empezó a remangarse la camisa. El gesto era extrañamente íntimo, doméstico, de una forma que no encajaba con el hombre. Tengo varias propiedades. Esta es conveniente para los negocios. ¿Negocios? Me volví hacia él, armándome de valor, el mismo que me había ayudado a superar el enfrentamiento con Derek. Como destruir la empresa de mi exmarido. ¿Eso es lo que haces? ¿Buscas a personas destrozadas y les ofreces venganza? ¿Es eso lo que crees que ha pasado esta noche? Se acercó a la barra y sirvió 2 copas de una bebida ámbar y cara. Venganza, ¿no? No. Se acercó a mí y me tendió una de las copas. Esta noche se trataba de devolver lo que me habían robado. Hay una diferencia. Cogí la copa, pero no bebí. Aún no has respondido a mi pregunta. ¿Qué quieres de mí? Damien se quedó callado durante un largo rato, estudiándome con esa intensidad que me hacía sentir como si pudiera ver directamente a través de mis huesos. Luego sonrió y no se parecía en nada a la expresión aterradora que había mostrado en el comedor. Esta sonrisa era casi amable. Sinceramente, aún no lo sé.
Eso no es una respuesta. Es la única que tengo. Pasó junto a mí hacia las ventanas, mirando su ciudad. Cuando te vi caer hoy en esa acera, cubierta de lluvia, sangre y papeles de divorcio, ¿sabes lo que pensé? Que era patética, que estabas perdida. Me miró y algo en su expresión me dejó sin aliento. Hermosa, inteligente, claramente capaz y completamente convencida de que no valías nada. Me enfureció. ¿Por qué te enfureció eso? No me conocías, porque conozco a hombres como Derek Matthews. Su voz se endureció. Hombres que toman, rompen y desechan, que se engrandecen a sí mismos destruyendo a los demás. Mi padre era uno de ellos. Pasó 30 años destruyendo a mi madre poco a poco, hasta que no quedó nada más que un caparazón que ni siquiera recordaba que alguna vez había sido extraordinaria. La confesión quedó suspendida entre nosotros, cruda e inesperada. Por primera vez desde que lo conocí, Damen Bulov parecía casi humano, casi vulnerable. Lo siento, dije en voz baja. No lo sientas. Volvió a mirar por la ventana. Ahora ella es libre. Él está muerto. Y ella se está reconstruyendo para convertirse en alguien extraordinario. Pero le llevó décadas, Emma. Décadas de su vida desperdiciadas en un hombre que no merecía respirar el mismo aire que ella. ¿Así que me estás salvando de ese destino? ¿Es eso? Te estoy dando las herramientas para que te salves a ti misma. Se terminó la bebida de un trago. Lo que hagas con ellas depende totalmente de ti. Me quedé mirando su reflejo en el cristal, tratando de conciliar al hombre que había desmantelado sistemáticamente la vida de Derek con el hombre que acababa de compartir algo doloroso y personal. ¿Quién eres, Damen Bulov? ¿En serio? Esa es una pregunta complicada. Tengo tiempo, se rió. El sonido fue sorprendente y genuino. ¿De verdad? Porque Marcus me ha dicho que te alojas en un motel que cobra por semanas y que tienes dinero suficiente para aguantar unos 4 días más. El recordatorio de mi situación me golpeó como un puñetazo. En el caos de la noche, casi había olvidado que no tenía a dónde ir después de esa noche. Sin casa, sin trabajo, sin ningún plan más allá de hacerle sentir a Derek una mínima parte de lo que él me había hecho sentir a mí. Ya se me ocurrirá algo, dije, odiando lo débil que sonaba mi voz. Lo harás. Damen dejó su copa y se acercó a mí con esa gracia depredadora. Pero primero, vas a escuchar mi propuesta. Creí que habías dicho que no sabías lo que querías de mí. Mentí. Se detuvo tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. Sé exactamente lo que quiero, Emma. Solo que no estoy seguro de que estés preparada para oírlo. El pulso me latía con fuerza en la garganta. Pruébame. Quiero que trabajes para mí. De todas las cosas que esperaba que dijera, esa no estaba en la lista. Trabajar para ti. ¿Haciendo qué? Lo que hacías para Derek, pero con reconocimiento y compensación reales. Empezó a caminar de un lado a otro, rebosante de energía. Ahora adquiero empresas, Emma. Negocios en dificultades, empresas en quiebra, organizaciones que pierden dinero porque no saben cómo interactuar con sus clientes ni optimizar sus operaciones. Tienes el don de ver lo que no funciona y saber cómo arreglarlo. Quiero que ese don trabaje para mí en lugar de desperdiciarse en cualquier trabajo sin futuro con el que te conformarías por desesperación. No tengo un título. No tengo experiencia más allá de... Tienes 3 años de experiencia construyendo una empresa de consultoría desde cero, mientras tu marido se llevaba todo el mérito. Tienes una mente que ve patrones y soluciones donde otros ven caos. Y tienes algo aún más valioso. Tienes hambre. Sus ojos se clavaron en los míos. Las personas hambrientas trabajan más duro, piensan más rápido, luchan con más ferocidad. Derek intentó matarte de hambre, pero sigue ahí. Lo vi esta noche cuando exigiste lo que era tuyo. Negué con la cabeza, abrumado. Esto es una locura. No puedes ofrecerle un trabajo a alguien solo porque lo viste caer en la acera. Puedo hacer lo que quiera. Lo dijo con sencillez, como si fuera un hecho. Eso es lo que significa el poder, Emma. La libertad de tomar decisiones que otros considerarían una locura y hacer que funcionen de todos modos. Y si digo que no, Marcus te llevará de vuelta a tu motel. Derek firmará los papeles y tendrás el 50% de una empresa que podrás vender o dirigir como mejor te parezca. Tu vida, tu elección. Se acercó, lo suficiente como para que pudiera oler su colonia. Algo oscuro y caro, y claramente suyo. Pero si dices que sí, te daré un apartamento.
Un sueldo que hará que los ingresos de Derek parezcan calderilla y la oportunidad de demostrarte a ti misma que nunca has sido inútil, solo subestimada. Mi cabeza daba vueltas. Esa mañana estaba sentada en las escaleras del juzgado, convencida de que mi vida había terminado. Ahora estaba de pie en el ático de un multimillonario, al que me ofrecían un trabajo, un apartamento y un futuro que nunca había soñado alcanzar. ¿Cuál es el truco?, susurré. El truco es que trabajarás más duro de lo que jamás has trabajado en tu vida, que te pondrán a prueba, te exigirán y te obligarán a crecer más allá de lo que crees que eres capaz, que tu éxito se lo deberás solo a ti misma, lo que significa que no podrás escudarte en excusas o en la autocompasión cuando las cosas se pongan difíciles. Eso es todo. Solo trabaja duro. Solo trabaja duro. Sonrió levemente. Aunque debo advertirte que no soy un hombre fácil para quien trabajar. Exijo excelencia. No tolero las excusas y tengo muy poca paciencia con la incompetencia. Me suena familiar. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. No me parezco en nada a tu exmarido. Bajó la voz, peligrosa y suave. Cuando te presione, será porque veo tu potencial y me niego a dejar que lo desperdicies. Cuando te plantee un reto, será porque sé que puedes superarlo. Y cuando te recompense, será porque te lo has ganado, no porque intente mantenerte pequeña y dependiente. La diferencia entre su intensidad y la manipulación de Derek debería haber sido obvia. Pero 3 años de abusos me habían enseñado a desconfiar de cualquier hombre que dijera querer lo mejor para mí. Necesito tiempo para pensar, dije. No, no lo necesitas. Inclinó la cabeza, estudiándome. Vas a decir que sí porque la alternativa es volver a esa habitación de motel y pasar las próximas semanas o meses reconstruyendo una vida desde cero, mientras Derek y Claire se van sin apenas un rasguño. Vas a decir que sí porque una parte de ti está cansada de tener miedo. Y vas a decir que sí porque quieres saber qué se siente al ser peligrosa. Tenía razón. Dios mío, ayúdame. Tenía razón en todo. Sí, respiré. Damien sonrió triunfante. Bien. Marcus te trasladará mañana a una de mis propiedades. Es segura. Está amueblada y cerca de la oficina. Empezarás el lunes. Faltan 3 días. Necesitas el fin de semana para descansar y prepararte. Créeme, lo necesitarás. Sacó su teléfono y escribió algo rápidamente. Te envío ahora la dirección y los códigos de acceso. Aprovecha el fin de semana para instalarte. Compra lo que necesites. Por la mañana te enviarán por mensajería una tarjeta de la empresa. Damian, no puedo aceptarlo sin más. Puedes y lo harás. Guardó el teléfono en el bolsillo y se dirigió hacia el ascensor. Marcus te espera abajo. Te llevará al motel para que recojas tus cosas y luego a tu nuevo apartamento. Lo seguí, con la mente dando vueltas por lo rápido que había cambiado toda mi vida. En el ascensor, me volví hacia él, necesitando entender una cosa más. Antes dijiste que tu madre se reconstruyó a sí misma después de la muerte de tu padre. ¿Cómo? Su expresión se suavizó. Recordó quién era antes de que él la convenciera de que no era nada. Entonces volvió a ser esa mujer, solo que más fuerte. Extendió la mano y me colocó un mechón de pelo detrás de la oreja con un gesto sorprendentemente tierno. Tú harás lo mismo, Emma. No tengo ninguna duda. El ascensor se abrió y Marcus estaba allí esperando. Pero antes de que pudiera entrar, Damien me agarró de la muñeca y me presionó el pulso acelerado con el pulgar. Una cosa más, dijo en voz baja. Derek se equivocaba contigo. Nunca fuiste inútil. Solo estabas con el hombre equivocado. Luego me soltó y dio un paso atrás. No tuve más remedio que entrar en el ascensor, con la muñeca aún hormigueándome por su contacto. Cuando se cerraron las puertas, vi por última vez a Damien Volkov de pie en su ático, mirándome marchar con una expresión que no logré descifrar. Debería haberme asustado. La intensidad, el control, la forma en que había reorganizado toda mi vida en menos de 24 horas. En cambio, por primera vez en 3 años, me sentí viva. El apartamento que Damien había preparado no se parecía en nada a lo que esperaba. Me había preparado para algo frío y moderno, todo de cristal y acero, como su ático. En cambio, Marcus me llevó a un edificio de ladrillo rojo reformado en un tranquilo barrio, arbolado por el que solo había paseado mientras soñaba con una vida diferente. El edificio era elegante sin ser ostentoso. El tipo de lugar donde vivían jóvenes profesionales y familias pequeñas, donde la gente paseaba a sus perros y conocía los nombres de sus vecinos. El apartamento estaba en la 3ª planta,
Era espacioso y cálido, con paredes de ladrillo visto, suelos de madera que brillaban con la luz de la mañana y muebles que parecían vividos en lugar de colocados. Había estanterías esperando a ser llenadas, una cocina con espacio real en la encimera y ventanas que daban a un pequeño parque donde los niños ya estaban jugando, a pesar de lo temprano que era. El señor Volkov pensó, «Preferirías algo que se sintiera como un hogar», explicó Marcus, dejando la única bolsa de basura que contenía todas mis pertenencias, en lugar de solo un lugar para dormir. Di una vuelta lenta, asimilándolo todo. ¿Cómo sabía lo que yo prefería? No me conoce. La expresión de Marcus sugería que sabía algo que yo no sabía. El jefe tiene buen instinto con las personas. Confía en él. Me dejó allí con instrucciones de descansar, una carpeta con información sobre el edificio y contactos de emergencia, y un recordatorio de que la tarjeta de la empresa llegaría al mediodía. Entonces me quedé solo en un apartamento que era mío, pero que de alguna manera también era de Damien, rodeado de un silencio que me pareció más significativo que cualquier otro que hubiera experimentado antes. Pasé el sábado alternando entre explorar mi nuevo espacio y convencerme de que era real. La tarjeta de la empresa llegó como prometido, entregada por un mensajero que me hizo firmar como si fuera de oro. Quizás lo era. El metal negro pesaba en mi mano. El logotipo de la empresa de Damien estaba grabado en plata. Mi nombre estaba impreso debajo. Emma Chen, no Emma Matthews, no la esposa de Derrick, solo yo. La utilicé para pedir comida y acto seguido me entró el pánico por si había sido apropiado. Pero Damien me había dicho que comprara lo que necesitara, y yo necesitaba comida. La entrega llegó en menos de una hora, con más de lo que había pedido y una nota. Marcus dice, «No comes lo suficiente. Soluciona eso, Debbie». A pesar de todo, sonreí. El domingo, me obligué a ir a comprar ropa para el trabajo. Las boutiques de mi nuevo barrio eran mucho más bonitas que cualquier otra en la que hubiera comprado en años, y me sentí como una impostora probándome blazers, faldas lápiz y blusas que realmente me quedaban bien. Pero cada vez que me asaltaba la duda, recordaba la expresión de Derrick cuando le exigía el 50% de la empresa. La forma en que se encogió en su asiento cuando Damon destruyó sistemáticamente su credibilidad. Compré la ropa. Esa noche sonó mi teléfono, un número desconocido, pero de alguna manera supe quién sería antes de contestar. Emma. La voz de Damien era más áspera de lo habitual, como si llevara horas hablando. «¿Qué tal el apartamento?» «Es perfecto», admití, acurrucándome en el sofá que aún olía ligeramente a cedro y a nuevo. «Demasiado perfecto. Sigo esperando que alguien me diga que ha habido un error. No hay ningún error». Una pausa. El sonido de papeles revolviéndose. Derrick firmó los contratos. «Desde la medianoche de ayer, eres propietaria del 50% de Matthews & Stevens Consulting». Se me cortó la respiración. Lo había hecho de verdad. ¿Dudabas de que lo haría? Dudaba de que todo lo que había pasado en las últimas 48 horas fuera real. Es real. Algo cambió en su tono. Se volvió más íntimo. ¿Cómo te sientes? Aterrorizada, poderosa, culpable, enfadada. Me reí nerviosamente, como si estuviera al borde de un precipicio y no supiera si voy a volar o a caer. Entonces salta, Emma. Yo te cogeré. La promesa de esas palabras me oprimía el pecho. Ni siquiera sabes si puedo hacer este trabajo. ¿Y si soy pésima? ¿Y si fracaso? Entonces fracasarás. Aprenderás de ello y lo volverás a intentar. Lo dijo con tanta sencillez como si el fracaso fuera solo un paso más en un proceso y no el fin del mundo. Pero no fracasarás. Eres demasiado terca para eso. Me conoces desde hace 2 días. ¿Cómo puedes saberlo? He pasado 48 horas observándote. Es tiempo más que suficiente para ver quién eres realmente cuando no te sientes abrumada por las expectativas de los demás. Los papeles volvieron a crujir. Duerme un poco, Emma. Mañana va a ser un día intenso, Damien. Lo detuve antes de que colgara. Gracias por todo. Agradéceme demostrando que tenía razón sobre ti. Su voz se suavizó. Buenas noches, Emma. La línea se cortó, dejándome sola con mis pensamientos acelerados y la creciente sensación de que Damon Bulov se había convertido de alguna manera en la persona más importante de mi vida en rápida transformación. El lunes por la mañana llegó con un fresco sol otoñal y un nivel de ansiedad que me provocaba náuseas. Me vestí con cuidado con uno de mis nuevos conjuntos,
Un traje gris carbón que me hacía parecer competente y profesional. Y pasé 20 minutos peinándome y maquillándome, intentando recrear lo que Anastasia había conseguido. El resultado no era perfecto, pero era yo. Una versión mejor, tal vez, o simplemente una versión que tenía permiso para ser visible. Marcus llegó exactamente a las 8:30 y su aprobación quedó patente en el ligero gesto de asentimiento que hizo cuando abrí la puerta. ¿Lista?, preguntó. ¿Ni siquiera un poco? Sonrió, arrugando la cicatriz que le cruzaba la ceja. Bien significa que te lo estás tomando en serio. El trayecto hasta Volkov Industries duró 15 minutos debido al tráfico matutino. El edificio se elevaba 30 pisos por encima del distrito financiero. Todo cristal oscuro y ángulos agudos que gritaban poder y dinero. Se me revolvió el estómago cuando entramos en el aparcamiento subterráneo, pasando por delante de los guardias de seguridad que dejaron pasar a Marcus sin hacerle ninguna pregunta. Tomamos un ascensor privado, por supuesto, directamente hasta la planta 28. Las puertas se abrieron a una zona de recepción elegante, pero no fría, con unas vistas impresionantes de la ciudad y una recepcionista que sonrió cálidamente al ver a Marcus. «Tú debes de ser Emma», dijo, levantándose para darme la mano. «Soy Patricia. El señor Volkov me pidió que le mostrara su oficina cuando llegara». «¿Mi oficina?», pregunté a Marcus, confundida. Pensaba que estaría en un cubículo o algo así. «El señor Volkov no tiene cubículos», dijo Patricia, mientras me guiaba por un pasillo lleno de salas de conferencias y oficinas con paredes de cristal. «Ya hemos llegado». Abrió la puerta de una oficina en esquina que me dejó sin aliento. No era enorme, pero tenía ventanas en 2 paredes, un escritorio adecuado con un ordenador ya instalado y estanterías que coincidían con las de mi apartamento. Incluso había una pequeña zona de descanso con un sofá y una mesa de centro. «Esto no puede ser mío», susurré. «Lo es». La voz de Damon llegó desde detrás de mí y me giré para encontrarlo apoyado en el marco de la puerta, observando mi reacción con esos ojos oscuros e indescifrables. Aquí parecía diferente, todavía devastador con su traje azul marino, pero de alguna manera más centrado. Este era su dominio. «¿Te gusta? Es demasiado. No me lo merezco. Para». Se apartó del marco de la puerta y entró en la oficina, llenando inmediatamente el espacio con su presencia. «No quiero volver a oírte decir la palabra merecer. Te lo has ganado, Emma, por sobrevivir 3 años con Derek Matthews sin perderte por completo, por encontrar el valor para exigir lo que era tuyo, por decir que sí cuando te ofrecí la oportunidad de ser más de lo que nadie te había dicho que podías ser». Patricia había desaparecido discretamente, cerrando la puerta tras de sí. Estábamos solos y el aire entre nosotros se sentía cargado de algo que no podía nombrar. «No sé cómo hacer esto», admití. «No sé cómo ser la persona que tú crees que soy». «Entonces aprende». Se acercó y tuve que resistir el impulso de dar un paso atrás. «Tengo un proyecto para ti, una pequeña adquisición, una firma de diseño boutique que está perdiendo clientes porque no pueden manejar las relaciones. Quiero que evalúes qué es lo que no funciona y diseñes una estrategia para solucionarlo. ¿Para cuándo lo necesitas?» «Para finales de semana». Abrí mucho los ojos. «Eso es imposible. Tendría que revisar el historial de sus clientes, entrevistar al personal, analizar sus procesos. Entonces será mejor que te pongas manos a la obra». Sonrió levemente. «Todos los archivos están en tu ordenador. Mi asistente, Grace, coordinará todas las reuniones que necesites. ¿Y Emma?» «Sí, estaré observando. No porque dude de ti, sino porque quiero verte triunfar». Se giró hacia la puerta y se detuvo. «Ah, y la empresa tiene una política estricta sobre trabajar durante la hora del almuerzo. Grace se asegurará de que comas». Antes de que pudiera responder, se había ido, dejándome sola en mi oficina con un plazo imposible y la extraña sensación de que estaba exactamente donde debía estar. La semana siguiente fue la más intensa de mi vida. Me lancé al proyecto con una desesperación que rayaba en la obsesión, llegando temprano y quedándome hasta tarde, revisando archivos hasta que me ardían los ojos y me dolía la espalda de estar sentada tanto tiempo. La empresa de diseño, una pequeña compañía llamada Artemis Creative, era un desastre de expectativas mal gestionadas, mala comunicación y gente con talento frenada por un liderazgo incompetente.
Me recordaba dolorosamente a mi propia situación con Derek. Pero, a diferencia de Derek, yo tenía el poder de arreglarlo. Entrevisté a todos los empleados, revisé todas las quejas de los clientes y tracé todos los puntos débiles de su proceso. Luego diseñé una reforma completa. Nuevos protocolos de comunicación, software de gestión de clientes, equipos reestructurados basados en las habilidades reales en lugar de la antigüedad. El jueves por la noche tenía lista una presentación de 50 páginas. El viernes por la mañana estaba aterrorizada. Damen había convocado una reunión para las 9 a.m. en la sala de conferencias principal. Llegué a las 8:30 con las manos temblorosas mientras preparaba el proyector y ordenaba mis notas. Grace me trajo café y una sonrisa tranquilizadora, pero nada podía calmar la voz en mi cabeza que gritaba que estaba a punto de fracasar estrepitosamente delante del hombre que me lo había dado todo. Damien llegó exactamente a las 9, seguido de otros 3 ejecutivos que reconocí de la página web de la empresa. Tomó asiento a la cabecera de la mesa, con una expresión profesionalmente neutra, y me indicó con un gesto que comenzara. No recuerdo la mayor parte de lo que dije. La presentación fluyó de mí. Datos, análisis, recomendaciones, resultados previstos. Les mostré las piezas rotas y cómo encajaban. Les expliqué por qué el liderazgo actual estaba fallando y les detallé exactamente cómo transformar Artemis Creative de un barco que se hunde en una adquisición rentable. Cuando terminé, el silencio llenó la sala. Damien se recostó en su silla y me estudió con esa intensidad que ya reconocía. ¿Alguna pregunta?, preguntó a los demás ejecutivos. Durante 20 minutos me interrogaron, cuestionaron mis suposiciones, cuestionaron mis datos, rechazaron mis recomendaciones y durante 20 minutos me mantuve firme, defendiendo mi trabajo con una confianza que no sabía que tenía. Cuando respondí a la última pregunta, Damen se levantó. Gracias, Emma. Lo discutiremos y te daremos una respuesta. Se me encogió el corazón. Era la forma corporativa de decir, buen intento, pero no. Recogí mis materiales con manos temblorosas, tratando de no mostrar mi decepción por haber fracasado. Mi primer proyecto real, y había Emma. La voz de Damen me detuvo en la puerta. Un momento. Los demás ejecutivos salieron, dejándonos solos. Me preparé para la decepción, las palabras amables antes del inevitable despido. En cambio, Damen sonrió. Sonrió de verdad, con una calidez genuina que transformó todo su rostro. «Has sido extraordinario», dijo en voz baja. «Acaba de convencer a 3 de las personas más escépticas de este sector de que una completa desconocida tiene mejores instintos que líderes con décadas de experiencia. Pero ha dicho que lo discutirán y me darán una respuesta, porque necesito que piensen que han participado en la decisión. Pero no te equivoques, Emma. Vamos a adquirir Artemis Creative y tú vas a supervisar toda la reestructuración». Se acercó y se me cortó la respiración. «Hiciste exactamente lo que sabía que podías hacer. Viste lo que no funcionaba y supiste cómo arreglarlo. Eso no es una habilidad que se pueda enseñar. Es un don». Las lágrimas me picaron los ojos, repentinas e inesperadas. Tenía tanto miedo de decepcionarte. «No podrías». Extendió la mano y con el pulgar secó una lágrima que se me había escapado. ¿Sabes por qué? Negué con la cabeza, sin atreverme a hablar. Porque te preocupas demasiado por hacer las cosas bien, por demostrar tu valía, por ser digna de las oportunidades que se te han dado. Su mano se posó en mi mejilla, cálida, firme y real. Derek intentó convencerte de que preocuparte te hacía débil, pero es tu mayor fortaleza, Emma. Nunca olvides que algo cambió entre nosotros en ese momento. El aire se volvió más denso, cargado de posibilidades y peligros a partes iguales. Los ojos de Damien se oscurecieron, su mirada se posó en mis labios y me di cuenta de repente de que este hombre poderoso, peligroso e imposible, me deseaba, no como empleada, ni como proyecto o caso de caridad, sino como mujer. Esa constatación debería haberme aterrorizado, debería haberme hecho correr de vuelta a la seguridad de las bajas expectativas y la existencia invisible. En cambio, me encontré inclinándome hacia su tacto, con el corazón latiendo con fuerza por algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. «Damien», susurré. «Lo sé». Su voz era áspera, tensa. «Esto complica las cosas. Trabajas para mí.
Hay reglas, políticas, expectativas sobre los límites profesionales. No me importan las reglas. Las palabras nos sorprendieron a ambos. Él se rió, con un sonido bajo e íntimo. No, supongo que no. Ya no. Su mano se apartó de mi cara e inmediatamente eché de menos el contacto. Pero me preocupo por ti, Emma, por tu carrera, tu futuro, tu capacidad para construir algo que sea totalmente tuyo sin que nadie cuestione si te lo has ganado. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que te deseo más de lo que he deseado nada en años, pero no te tocaré. No cruzaré esa línea hasta que te hayas establecido lo suficiente por méritos propios como para que nadie pueda afirmar que tu éxito proviene de mi cama y no de tu talento. Dio un paso atrás, poniendo entre nosotros una distancia física que parecía un abismo. ¿Lo entiendes? Lo entendía. Por supuesto que lo entendía. Después de 3 años reducida a ser un accesorio de Derrick, la idea de construir una reputación que fuera completamente mía era embriagadora. Pero también era frustrante porque la conexión que sentía con Damien era innegable, eléctrica y cada vez más fuerte. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. 6 meses, quizá un año. El tiempo suficiente para que, cuando finalmente te haga mía, nadie cuestione que te has ganado todo lo que tienes. Sus ojos se clavaron en los míos, ardientes de intensidad y promesas. ¿Puedes esperar tanto tiempo, Emma? Toda la parte lógica de mi cerebro gritaba que era una locura, que apenas conocía a este hombre, que era mi jefe, que la dinámica de poder era totalmente errónea, que debía huir tan lejos y tan rápido como pudiera, pero había pasado 3 años siendo lógica, siendo cautelosa, siendo todo lo que Derrick quería que fuera, y eso me había destruido. Quizá era hora de ser un poco imprudente. Puedo esperar, dije. Si tú puedes. La sonrisa de Damon fue devastadora. Entonces tenemos un acuerdo. Tú construyes tu imperio, yo construiré el mío, y cuando sea el momento adecuado, terminé. Veremos qué pasa. Asintió una vez y luego se volvió hacia la puerta, pero antes de irse, me miró y el deseo en su expresión me hizo temblar las rodillas. Por si sirve de algo, Emma Chen, dijo en voz baja, nunca fuiste inútil, siempre fuiste extraordinaria. Solo necesitabas a alguien que lo viera. Luego se fue, dejándome sola en la sala de conferencias con mi corazón acelerado y la creciente certeza de que Damon Volkov no solo me había dado un trabajo, me había devuelto a mí misma. 18 meses después, la sala de juntas estaba llena de inversores, periodistas y líderes de la industria, todos esperando para escuchar sobre la última adquisición de Volkov Industries. Me encontraba al frente de la sala con un traje a medida que costaba más que mi antiguo apartamento. Mi presentación se mostraba en las pantallas detrás de mí y no sentía más que una tranquila confianza. En el año y medio transcurrido desde aquel primer proyecto, había supervisado 17 adquisiciones, transformado 12 empresas en quiebra en negocios rentables y me había labrado una reputación como uno de los estrategas más innovadores del sector. Mi nombre aparecía en las revistas de negocios. Mis ideas se citaban en artículos y, lo más importante, lo había conseguido por méritos propios, con Damien observándome desde una distancia prudente mientras me convertía en todo lo que él sabía que podía ser. La presentación salió a la perfección. Cuando terminé, la sala estalló en aplausos y crucé la mirada con Damon, que estaba sentado en la última fila. Me dedicó una sonrisa, esa sonrisa privada que era solo para mí, y asintió con la cabeza una vez, la señal que habíamos estado esperando. Después de la reunión, lo encontré en la azotea del edificio Volkov, contemplando la ciudad que habíamos conquistado juntos. Se giró al oír mis tacones sobre la piedra, y algo en su expresión me dejó sin aliento. 18 meses, dijo en voz baja. Más o menos, unos días arriba o abajo. Has estado contando cada día. Acortó la distancia entre nosotros en 3 zancadas, sus manos enmarcaron mi rostro con una delicadeza que contrastaba fuertemente con el deseo en sus ojos. Te has convertido en todo lo que sabía que serías, Emma. Eres brillante, poderosa, respetada por méritos propios. Nadie cuestionará jamás que te has ganado tu éxito. ¿Y ahora?, pregunté, con el corazón latiéndome con fuerza. Ahora he terminado de esperar. Me besó.
Y fue todo lo que había imaginado durante esos largos meses de cuidadosa distancia. Apasionado, posesivo, reclamándome de una manera que debería haber sido aterradora, pero que en cambio se sintió como volver a casa. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, él apoyó su frente contra la mía. Te amo, dijo simplemente. Te he amado desde que te vi caer en esa acera, cubierta de lluvia y sangre y determinación de no quedarte rota. ¿Me dejarás pasar el resto de mi vida recordándote que nunca fuiste inútil, que siempre fuiste extraordinaria? Las lágrimas corrían por mi rostro, pero eran lágrimas de felicidad, lágrimas curativas. Sí, susurré, sí a todo. Me besó de nuevo, y en ese momento, finalmente comprendí lo que Damien me había dado. No solo un trabajo, un apartamento o una segunda oportunidad, me había dado el espacio para volver a ser yo misma, la Emma que había sido antes de Derek, solo que más fuerte, más feroz, más plena. Y ahora, con mi imperio construido y mi valía demostrada más allá de toda duda, era libre de elegirlo. No porque necesitara que me salvara, sino porque quería construir una vida junto a alguien que siempre había visto mi fuerza, incluso cuando yo no podía. Llévame a casa, le susurré contra sus labios. A nuestra casa, me corrigió, y la posesividad en su voz me hizo estremecer. El ático ha estado vacío sin ti. Pensé que querías esperar hasta estar lista para ser mía, sin dudas ni vacilaciones. Sus brazos me rodearon con más fuerza. ¿Estás lista, Emma? Pensé en la mujer destrozada en las escaleras del juzgado, convencida de que era inútil e invisible. Luego pensé en la mujer en la que me había convertido, segura, exitosa, poderosa por derecho propio. El viaje entre esas dos versiones de mí misma había sido doloroso y aterrador, pero absolutamente necesario. Y ahora, por fin, estaba lista. Estoy lista, dije. Llévame a casa, Damien. Me tomó en sus brazos y me llevó hacia el ascensor privado como si no pesara nada. Y me reí con sinceridad, libremente, con una alegría que creía que Derek había matado para siempre. Pero no lo había hecho. Solo la había enterrado. Y Damon Volkov me había dado las herramientas para desenterrarla, desempolvarla y dejar que brillara más que nunca. Mi ex me había llamado inútil, pero Damien me había mostrado la verdad. Yo era extraordinaria. Y esta vez nunca lo olvidaría.